¿Cómo están, amigos? Les saludo a su amigo Guille Vázquez y están en su programa Entre Copas y Traumas. Estoy muy contento de compartir la mesa el día de hoy con mis grandes amigos. Sandra, ¿cómo estás? Hola, bien, Guille, ¿y tú? También bien, muchas gracias. Qué bueno, Miguel, ¿cómo estás? Súper, muy bien. Listos, muchachos, para empezar a grabar otro capítulo más de Entre Copas y Traumas. Pues vamos entrando en materia. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante y nuestro programa se titula El legado emocional de la pandemia. Wow. Que parece que todavía no se acaba. Y ni se acabará. Ni se acabará. Llegó para quedarse. Una de las frases que decía, ¿no? Nos puso en una nueva realidad, o sea, cambió todo. Uh-huh. Digo, pareciera que, ya hace 3 años, no, ya 4 años ya, ¿verdad? 2000. En el 2020. Dijo, ya chole, pues quisiéramos decir ya chole, pero es que sigue mermando. Ya es algo de que se llegó para quedarse, así como, pues, diferentes situaciones que han pasado, ¿no? Y dentro de esta enfermedad, esta pandemia, se ha convertido en un verdadero maestro. De esos maestros que en la primaria te caían gordos. De esos que te exigentes, mamones, que lo veías y dices, ¿cuál es mi hora? Ay, me toca español. Que hasta te daba miedo. Pero resulta que ese maestro que te caía gordo era el mejor. Uh-huh. Y este maestro es pandemia. Porque la pandemia llegó para reestructurar toda una sociedad, no nomás en el aspecto saludable, no nomás en el aspecto del área de la salud, sino emocional, familiar, en todos los aspectos. Pero ¿por qué? O sea, lo que estás diciendo sí vino a reestructurar muchas cosas, pero ¿por qué razón lo verías como lo mejor? Porque normalmente o a lo que ha dejado han sido cosas negativas. Yo también difiero un poquito. ¿Por qué? Sacó lo peor de muchos de nosotros. O sea, ahí vimos cómo el preocuparnos por el otro nos valió un cacahuate. Uh-huh. O sea, desde el hecho de ponerte un cubrebocas cuando se nos insistía y se insistía y nos valía madre. O sea, mientras no me pase nada a mí, yo ya me enfermé y no me pasó nada. Uh-huh. Me vale madre que vaya a contagiar al señor viejito. Yo con el cubrebocas aquí, que no sirve ni aquí. O sea, no tuvimos conciencia. Yo vi muchos casos así. Y me refiero a un maestro o algo bueno. Uh-huh. En el aspecto, por ejemplo, en mi persona. Sí. Que, bueno, fui víctima de este virus. No más de manera personal, sino lo viví con la demás gente. Uh-huh. Pero en mi caso muy personal, a pesar de las situaciones tan difíciles, vino a dejarme una enseñanza bastante. Una de esas es lo que acabas de mencionar, es ser el empático con la persona. Sé que, y sí lo vi, y lo vi bastantes veces, sé que la gente no iba a entender. Sé que la gente no veía la magnitud de esta enfermedad. Sé que la gente ni siquiera se imaginaba el qué es lo que estaba pasando. Uh-huh. Pero yo el hecho de decir, yo sí me cuido, yo sí me voy a cuidar, yo sí voy a cuidar al otro, y que escuchaba y que me daba cuenta de los casos, que fulanito, que peranguinito, que el cuidarme, y siendo una persona de una población vulnerable, fue el decir, tengo que cuidarme más. Tengo que tener esta situación, pero sobre todo agradecido y bendecido, porque a pesar de eso, he valorado más la situación de decir, híjole, pasé sobre un trance tan fuerte, pandémico, que hoy lo estoy contando. Sí. Y lo hablo en el sentido que es bueno, pero en el sentido personal. Uh-huh. Que para mí no fue bueno que me diera, pero fue bueno en la enseñanza que me dejó. Okay. Como maestro, es a lo que voy. Yeah. Como enseñanza que me dejó para mí, sí, es digo, wow, vino a reestructurar esa parte de mí de enseñanza, de decir, vaya pedazo de pandemia, y fue súper cañón la pandemia. Y es que, ¿sabes qué? Bueno, en mi caso, tienes COVID, órale, pero no lo visualicé como una forma tan catastrófica. Ay, no, yo sí. Pero ¿sabes por qué siento que nos paniqueamos tanto, como dice Sandra? Los medios de comunicación. O sea, bombardeando. No sé. Digo, qué bueno porque... Hicieron su función porque era algo nuevo para todos.
Fíjate hasta para los médicos. Que los que estábamos en área de salud fue horrible. Yo creo, con todos los médicos y médicas que he platicado sobre COVID o cuando empezó COVID, hasta el más duro tuvo su momento de llanto. Uh-huh. Porque todos los que trabajamos en salud nos bombardearon como no tienes una idea. Pero eran juntas y información tras información, la tienes que leer en donde decíamos, nos va a dar, en cualquier momento nos va a dar y nos vamos a morir. O sea, fue algo terrible, terrible. Para los de salud fue muy terrible. Imagínense, era la información que ustedes recibían más toda la información que nosotros recibíamos, que no estaban en los medios. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo cuando empezó COVID, que nos tocaba estar ahí, yo me compré el desinfectante y cada que salía de trabajar me llenaba de desinfectante. Y me acuerdo una vez que dijeron que el virus moría con el calor. Entonces era abril. Mi carro estuvo toda la mañana en el sol. Entonces me acuerdo que cerré yo estaba en el filtro del centro de salud, cierro el carro y dije, se va a morir. O sea, me estaba ahogando dentro del carro, pero estaba caliente, entonces el virus se tenía que morir. O sea, ¿hasta dónde estaba llegando esa situación? Y uno que bueno, ibas viendo el proceso y todo esto, pero ¿cuál fue la realidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha dejado hasta la fecha la pandemia? ¿Cómo estamos emocionalmente hablando? Yo les comparto mi experiencia. Yo me volví un tipo mamón, nefasto. O sea, sacó lo peor de mí. Ay, eras de esos típicos, no te acerques a mi hijo. No, yo estaba, por ejemplo, iba al supermercado como con 3 cubrebocas. Se me acercaba a medio metro una persona, ya casi me le iba a los golpes en la fila. ¿Sabes a mí qué me pasó? Ay, no, esa la disfruté bastante. Era quincena. Estaba empezando el COVID. Todavía no llegaban tantos casos a centro de salud. Quincena, la fila hasta afuera del banco. Unos así... encima de otros, ¿no? Sí. Así casi se te subían. Y me encuentro a una amiga que estaba en otro hospital. Pero estaba una chica adelante y estaba ella. ¿Cómo estás? No, pues bien. Y la gente así. Y de repente, oye, ¿cuántos casos has visto? No, pues fíjate que ya llegaron 3, 4. La fila se fue haciendo y que no se quitaba. Qué buena estrategia. No, yo lo disfruté porque dije, hijo, o sea, entiendan que tienen que estar a 1.5 metros, que no sé qué. No, así, casi encima. Y cuando empecé a platicar, no, sí, ayer llegó una y me está tocando. Así, se fue haciendo así larga, como viborita larga. Y dije, tiene que pasar esto para que la gente entienda. ¿Sabes qué? Retiro lo dicho. No me volví mamón ni nefasto. Precavido. He sentido de supervivencia. Uh-huh. Y yo creo que no solo los seres humanos, cualquier animal, cuando se trata de peligro de la vida, te pones en la posición de ataque. Fíjense que también en la parte que pasa, les cuento de que cuando ingreso a los retiros de duelo, el sacerdote que hizo estos retiros, parte de su diplomado que está estudiando de tanatología, pues hizo un curso que se va en un retiro para vivir el duelo, ¿no? Y el piloto dijo, ay, con uno tengo para hacerlo, ¿no? Posterior me fui integrando y pues obviamente todas las precauciones que uno tenía que tener, nos hacían el examen y todo para ingresar, ¿no? Y aún así pues ahí dentro pues el cubrebocas, una persona por habitación y en el área de comedor dispersados. Pero fíjense lo que les voy a contar. Al inicio de este taller, habla la persona para contar el por qué están en el retiro. Uh-huh. ¿A qué fueron? Aquí vienen más bien. De verdad, chicos, si eran 25 personas las que iban a vivir el retiro, 20 iban por duelo
de la pérdida de un ser querido por COVID. 20. Que el esposo, la esposa, el papá y la mamá, y por lo general, personas mayores. ¿Verdad? Siguiente retiro, un mes después, el mismo porcentaje de COVID. Pero yo veía a las esposas, o sea, las esposas, los esposos, los hijos que tenían esta pérdida. Era tan triste ver y escucharles de una manera, pero era choqueante la mirada de decir, por COVID. O sea, que como que si ellos tampoco imaginaban la magnitud y el poder de este virus que hizo que esa persona, ese ser querido, pues ya no esté aquí, se fuera, exacto. Entonces, y la historia que contaban, pues, de cómo fue el proceso, cómo estuvo, ¿no? Imaginar esta parte de pues carajo, los que estuvimos ahí en ese aspecto de que lo vivimos, lo sentimos, nos diagnosticaron el impacto y el shock de decir y que nos digan, es que tienes COVID. Ok, eso fue en el momento. ¿Y como sociedad o como seres humanos o como psicólogos, qué secuelas vemos en la actualidad sobre la pandemia? Sí nos dejó una enseñanza, claro, pero también nos dejó secuelas. ¿Cómo cuáles? Yo siento que nos volvimos muy irritables. Yo lo veo en el día a día en la calle. Mi hermano y yo casi siempre trabajamos en la calle y te das cuenta que la gente está súper agresiva. O sea, te le metes a alguien y no manches. Te pasaste sin querer en una fila del supermercado tú primero y no te tocaba. No manches. Muy poca tolerancia. Muy poca tolerancia. Yo creo que una de las secuelas más significativas, más notorias. Físicamente se generaron más enfermedades. También. Y más a nivel respiratorias. Sí. Y sobre todo enfermedades mentales. A eso iba. Ansiedad, estamos. Se disparó. Depresión. Ni se diga. Las cuestiones de violencia, las cuestiones de abuso infantil. Todas estas secuelas que te hacen pensar y meditar y darte cuenta que como sociedad no la estamos haciendo. No. O sea, se supone que vivimos en sociedad, ¿sí? Y familiarmente lo que se encontró en casa eran desconocidos viviendo con desconocidos. Entonces, ¿cómo me ponías a mí 24/7 durante 3 meses a vivir con desconocidos? Y lo peor de esto fue que no buscabas interactuar entre ellos. Entre ustedes no interactúan. Es el celular. El TikTok, Netflix, bla, bla, ¿cómo bla. ¿Cómo hubo de TikTokers a partir Exactamente. Y si sales de este cascarón, te enfrentas a la realidad porque ya nos abren las puertas y sí, ya salgan. Entonces viene esa ansiedad de que ya no sé qué hacer. Estuve encerrado y luego me sueltan. Y entonces es un pajarito que tienes encerrado en una jaula y déjalo volar y ya no sabe qué hacer. Depresión, ¿por qué? Pues porque no salías, no te daba el sol, ¿qué hacías? Pues pura engordadera. Y entonces dices, híjole, ¿qué hice yo en mi tiempo de pandemia para estar bien? El otro día escuchaba a una persona profesional de la salud mencionando una nueva enfermedad referente a los celulares. Yo pensé que el estar pegado al celular como tal ya era una enfermedad, pero esta tenía un nombre, algo de scrolling. ¿Qué es scrolling? Entre más ves, más quieres. Esa también es una secuela que dejó el COVID, pero es encierro. O sea, quiero ver más porque no tengo otra cosa que hacer. Y así estamos todos, ¿eh? O sea, antes veíamos 2, 3 publicaciones y ¡ay, qué chido, güey!
Y ahora estamos dale y dale. Deja tú de las publicaciones, ¿no? Me comentaba hace tiempo, hecho el producto precisamente, de que a través de pandemia, a través de plataformas que salieron digitales, novedosas, la tolerancia del ser humano en retención de información o retención de algo son de 15 segundos o menos, ¿no? Porque pasa algo, no me interesa, bye. Otro, no me interesa, bye. Entonces, imagínense una capacidad de atención de 15 segundos. Esto aplicó mucho en los infantes de manera educativa, que los maestros aún tienen las secuelas por cuestiones de COVID, de que el niño le están explicando algo y no capta. Ahí se ve afectada la parte neurológica. Demasiado. Sí. Y deja de la neurológica también, y que hablaste de las relaciones interpersonales, las relaciones personales, en procesos de duelo, que todavía queda ahí el fragmento de la pérdida. Sí, de ese porque ser, no hay una despedida. Porque no hay una despedida, o sea, queda ahí parado, ¿no? Y el horror, Miguel, de tanta gente que ni siquiera se despidió, les entregaron a su familiar, a su ser querido emplayado. O sea, ni siquiera pudieron abrir. O sea, fue una cuestión inhumana. Sí. Es una cuestión inhumana. Porque jamás te imaginaste llegar a algo así. O sea, yo me pongo en el lugar de todos los aspectos, ¿no? O sea, tanto del que estaba en el hospital, en los que estaban en las capillas de velación, los dueños de los que embalsaman todo este tipo de ondas, todo este conjunto de situaciones. Y es algo tan inhumano que ni siquiera tienes la oportunidad de despedirte. Y imagínense, tú como persona, aparte de esta afectación, ahorita ¿cuántos casos conocen de gente que todavía se recupera de ese castillo que construyó laboral de 15, 20 años en su trabajo, en su proyecto, y pelas? O sea, se le vino abajo, tuvo que cerrar, tuvo que perderlo todo. Cuando nos sacaron del encierro, yo recuerdo haber ido a Plaza Patria. Es una de las plazas que más frecuento. Neta, así se me hizo un nudo en la garganta de ver tiendas que tenían años cerradas. Dije, no manches. ¿Sabes que yo me ponía mucho en lugar de los pequeños empresarios? Yo decía, la de las uñas, ¿de qué está viviendo? Y que sabes que la de las uñas es soltera o madre soltera, que tiene que mantener un hijo, el que te corta el pelo, los meseros, o sea, ¿de qué están viviendo? Por eso se vino también, vuelvo a retomar el tema, la depresión, la ansiedad. No sabemos la tasa de mortalidad de cuestiones de emocionales. Ajá. ¿Por qué? Porque de repente de tener una vida normal, en donde sales y te encierran, y una vez que sales ya no es lo mismo, ya no tienes la economía, ya no tienes, te diste cuenta que el vivir con tu esposa o tu esposo pues no era lo que realmente tenían pensado. O sea, viene una cosa tras otra. Nos dimos cuenta de la fragilidad que tenemos como personas. Pero también se dimos cuenta de que aún así el ser humano tiene la capacidad para decir, estoy pasando esta situación, ¿qué puedo ofrecer yo? O sea, de reinventarse, de mentalizar y decir, tengo que salir adelante de una u otra manera. Había gente de verdad que hacía mandados. Sí. Había gente que decía, de aquí me voy a ganar esto, que hacía comidas a domicilio y que de eso salió. Ese tipo de negocios. Exacto. Fíjate, tengo un cliente de ellos, son los que hacen los globos estos de fiesta, los globos payaso. Pues esa fue de las fábricas que cerraron cuando nos encerraron. Entonces pasa el mes, los dejan abrir otra vez y yo les marco, oigan, dice, pues sí, o sea, ya estamos abriendo, pero pues ¿a quién le vendemos globos si no hay fiesta? Pero fíjate la visión de la gente, pues. Ok, ya tengo la maquinaria para hacer globos porque son de látex. Vamos haciendo guantes. Ándale. O sea, cambio el molde del globo, ahora pongo una mano, cambio un poquito la fórmula de látex y ya tengo
que producir. Entonces, digo, este es ya un empresario pues a grande escala, pero así como él, mucha gente en la economía local, los pequeños comerciantes empezaron así a vender en línea, vamos a llevarla, todos estos rollos de Didi Foods, de Uber Eats, todo eso. Van para arriba, se fueron para arriba. O sea, qué padre, pues fue algo nuevo y la gente se adaptó luego a ello. Si hubieron situaciones que fue beneficioso para ellos. A través de una pandemia vieron el beneficio digo, no está mal aprovecharse de una situación catastrófica porque pues tienes que salir de una u otra manera, la necesidad. Y no necesidad, no, sino simplemente es ver la situación. Se lo acabo de cruzar. Se le cayó. Es una llamada de atención. Pero, o sea, hay cosas positivas, y me atrevo a decirlo así. Hay cosas que estuvieron positivas dentro de esta pandemia. ¿Ustedes cuál creen que sean las positivas de esto? Por ejemplo, en mi caso, aprendí a usar las plataformas del celular porque yo soy muy de la antigüita y si tengo que ir al banco, voy al banco y me paro así en ventanilla y todo. Y a raíz de esto, pues aprendí a usarlas, ¿sí? O sea, yo estoy muy como mis papás tan jóvenes ellos. Pero sí, a raíz de esto lo aprendí. Aprendí a valorar la vida, la salud. Aprendí a valorar la compañía. Cuando enfermé, yo estaba cuidando a mi prima que vino de viaje y las dos. Mi prima es de Sonora, yo aquí en Guadalajara. Nos veíamos cada diciembre que íbamos a visitar a mis abuelitos. Fallecen mis abuelitos, ya nos habíamos visto. Regresa porque regresa a cirugía estética y las dos encerradas en la casa. Entonces lo que no vivimos en toda nuestra vida, pues ahí estuvimos 5 días, creo, día y noche encerradas las dos, haciéndonos compañía y platicando de nuestra vida. Fue lo que yo puedo rescatar. ¿Tú, Guille? Pues casi similar a Sandra, el valorar nuestros amigos, nuestra familia, nuestros seres queridos. Yo en lo personal, ya para ese tiempo, ya era así como que muy cuidadoso del tema pues de la salud en lo personal. Me volví aún más todavía, pues sí, de cuidar mi salud, de decir, no manches, hoy me desperté, estoy caminando, estoy de pie, que a toda madre, vamos a disfrutar la vida. Me hice también más empático. O sea, créeme que ahorita siempre he tratado de ser buena gente, ¿verdad? Pero ya ahorita más voy a un baño público, por ejemplo, y se quedó un pedazo de papel ahí. No, si yo lo dejé, voy y lo agarro. Zurrado. No así. No, yo no dije así. No, pero o sea, no manches. Sí, tratas de... Me gustaría que la persona que va a entrar después de mí lo encuentre tan limpio como yo lo dejé. O sea, me volví como empático, ¿no? O sea, sí, claro, ya entendimos ese ejemplo. Sí, el baño, gracias. El baño. Y yo me imagino el pinol, sacando de su bolsita el pinol, ¿no? Y el cepillito. Y también a dejar de tenerle miedo a morir, porque créeme que sobre todo la primera vez que me enfermé, que no había vacuna todavía, no manches, yo me compré en Amazon la madre esa que se pone en el dedo, el oxímetro. Estaba casi todo el pinche día así. Y se bajaba de 95 y yo así de, me voy a morir. No, y dije, bien feo. Sí, no. Pero dije, y era no pasa válido, nada, o sea, estamos llorando antes de que nos pegue. No, pero sí era válido sentirse así. Es que, sí. O sea, tú estás viendo que hay un porcentaje de la población que en su mayoría les da el virus y pues está partiendo, ¿no? Y entonces tú dices, ay, güey, pues ¿qué debo de sentir? Y una de las preguntas era, ¿qué debo de sentir? ¿O qué tengo que sentir? O sea, como persona vulnerable sí te lo puedo decir. Y aquí está de testigo Sandra, a mí me dio cuando yo estaba en hemodiálisis. Entonces imagínate, en una sesión de hemodiálisis llego porque yo tenía gripita. Ese fue el primero de enero.
El día 31 a mi mamá le habían diagnosticado COVID, también vulnerable. Y esa noche mi papá encerrado, el 31 de enero mi papá encerrado. De diciembre. De diciembre, perdón, sí, gracias. Encerrado mi papá, encerrado mi mamá. Y yo en la sala comiendo tamales, acabé Lysol y siguió mi papá de cenar. Y en un platito llevarle así a mi mamá a su cuarto. Al día siguiente me llevan a hemodiálisis tempranito, el 1 de enero. Pero ya sentía pues malestar. Entonces cuando llegas a una sesión de hemodiálisis te preguntan si tienes sangrado, moretones, ¿cómo te has sentido? No te tienen muy checado. ¿A dónde iba? Lo hacemos. Y ya sabes que traigo una molestia en la garganta. Y la hace la enfermera. Todavía me acuerdo que la hace. Y yo llevaba un cubrebocas negro. Sencillito, ¿no? Entonces me dice, te vamos a hacer una prueba de sangre. Ahí mismo te sacaban la sangre de la hemo. A los 20 minutos que yo estaba en la hemodiálisis, en el inicio de sesión, me acuerdo bien que llega la enfermera Moni, le mando un besote a todo el grupo de hemodiálisis del Centro del Riñón Guadalajara. Y llega con un KN. Miguel, casi se me sentía así como felicidades. De verdad. ¿Eres acreedor? Toma, ¿eres acreedor? Ajá. Dice, Miguelito, tienes COVID, ponte este. Y yo, ¡ta madre! Valió. Pero como les digo, no vi la magnitud de tan grande. Posterior a eso, las sesiones, en la hemodiálisis hay un cuartito aislado. En ese cuartito es como para personas que las defensas las tienen muy mal. Bueno, jamás cuando estuve en el proceso de hemodiálisis creía tocar ese cuartito, ese pinche cuarto, y con hemodiálisis me tocó. Me tocó estar en ese cuarto especial. De verdad llegaba, me acuerdo que llegué un día y le dije a Sandra, a esa otra enfermera, le dije, pero temblaba, no ella, Sandra y Chinita también, le digo, pero temblaba, estaba temblando, estaba mal. Le dije, Sandra, ayúdame, ponme algo, ya no aguanto, de verdad ya no aguanto. Y revolcándome, Miguelito, tranquilo, espérame, no, es que ya no aguanto, me están matando por dentro. Y deja de lo que sentía, o sea, yo veía a mi mamá fuera de las hemodiálisis y la veía mal. Yo veía a mis compañeros que, pues, ver a alguien que estaba en ese cuartito era, madre, si te tocó a ti, amigo Miguel. Yo veía a las enfermeras desesperadas porque no sabían cómo reaccionar y me metían de medicamentos y nada. Y de ahí sales porque te tenemos que llevar al hospital porque sigues malo. Deja de eso. Gracias a la vida y gracias a Dios y mis papás teníamos la facultad para tener la economía para pagar eso. Pero no les miento, eran sesiones de hemodiálisis de 8,000 pesos por todo el medicamento que se ponía. Digo, era válido sentir que me está cargando el payaso. Era válido decir, me voy a morir. Era válido decir y despedirse de las situaciones. Yo me acuerdo muy bien una noche, estaba mal, estaba hasta alucinando. No podía ni respirar bien. Llegó un hermano con cubrebocas y todo y llegó a despedirse de mí y llorando. Pero yo nomás lo escuchaba. Y mi hermano... Yo sí les digo, muchachos, yo no sé cómo sobreviví a eso. Yo no sé. Aquí estoy contándolo. Dios es grande. Pero esa es una de las cuestiones que agradezco a la vida, que agradezco a Dios, de mi resiliencia, de mi fortaleza y de mi fuerza y de mi cuerpo, que aún a pesar de mis límites, salió adelante de esta situación. ¿Sí? Y que me uno en fortaleza, en abrazo a todas esas personas que uno, también como yo lo lograron, que dejaron secuelas. Sí, claro que dejan secuelas, pero también a esas personas que desgraciadamente tienen a ese familiar o esas personas que ya no están. Uh-huh. O sea, es como estar ahí a poder abrazar a estas personas que me ha tocado convivir con ellas y dices, híjole, ¿qué te digo? ¿Qué puedo decir? Creo que COVID dejó cosas, si eres analítico y eres agradecido, dejó cosas muy, muy buenas. Yo no me podía ir sin agradecer y hacer pues consciente que en COVID
me di cuenta del gran amor que me tiene mi hijo, mi gordito. Tengo dos muchachos. Él al principio, mientras estuvo mi prima ahí en casa, estuvo fuera de casa. Cuando supo que ella se iba, me dijo, ven por mí. Le dije, no, hijo, te vas a enfermar. No le hace, yo quiero estar contigo. Me lo llevé, él en su cuarto, yo en mi cuarto. Cuando él se levantaba, yo ya tenía toda la casa limpia porque, o sea, sí tuve dificultad respiratoria, pero nunca tuve sueño, anduve muy activa. Tiempo después, le digo, hijo, ya como al cuarto, quinto, o sea, a mí me lo diagnosticaron un lunes. Para el viernes él llegó a mi cuarto, se mete en mi cama y me dice, ya abrázame. Mi gordo es igual que yo, muy seco. Y yo, no, hijo, te voy a contagiar, ya abrázame. Tiempo después le dije, hijo, ¿por qué te viniste? Si sabías que yo te podías infectar. Porque si tú te ibas, yo no tenía nada que quedarme. Mi hijo de 12 años. Entonces, mi hermana, una hermana haciéndome llamadas siempre, comprándome mi medicamento, le decía a una amiga, ¿por qué no le haces una videollamada? Y decía, no, tengo miedo. Mi hermano en Estados Unidos, no había cubrebocas, no había KN. De allá nos timaron por internet, porque me compró, me creo que 2 cajas. Nos timaron y todavía buscó la manera de mandarme otra caja. Entonces dije, híjole, y creo que es lo más bonito que me deja. Así es. Y hablando socialmente, vuelvo al tema, dejó depresión, dejó ansiedad, dejó problemas neurológicos, dejó desintegración, pero somos seres humanos que tenemos que aprender de nuestras debilidades y atendernos, porque COVID llegó para quedarse. Entonces, atendernos física y emocionalmente para poder enfrentar todo lo que se venga de aquí en adelante. Y es que yo creo que de las cosas más negras, más oscuras, pueden salir cosas bonitas. Sí. Por ejemplo, veo las perlas. Las perlas no se dan precisamente en lugares muy bonitos. O sea, estas ostras crecen en lugares cloacas, horribles. ¿Y cómo puede salir algo tan hermoso de un lugar así? Entonces, sí es cierto que dejó pérdidas, tristeza, depresión, pero tantas historias tan bellas de saberse amados por nuestros familiares, nuestros amigos. Así es, Fratero. Y pues, ahora sí que, vayan. Es un tema que da para más, chicos. Es un tema que todos los días podemos recordar, ¿no? De lo vulnerable que somos, de lo sencillo y lo sensible que somos ante una situación, pero también lo resiliente que podemos llegar a ser, lo fuerte que podemos llegar a ser, y cómo se reconstruye, no nomás humanamente, ¿no? Sino como sociedad. Que unos somos bien burros, bien tontos, bien inhumanos, y que le vale madre el otro. Ya no hay tolerancia. No hay tolerancia, pero aún así, estos lados afectivos, estos lados de amor, estos lados de demostrar amor, desde que tú te cuidaste, te pusiste un cubrebocas, hacías un bien. Y síguelo haciendo. Síguete cuidando, ¿no? Y porque esto sigue. Y pues mantenernos saludables, ¿no? Y pues iniciar nuestro día de una manera saludable con un delicioso café con nuestros amigos de Café Country. Amén. Ay, amén. Chicos, pues que como siempre es un gusto compartir micros con ustedes. De verdad es fantástico hacerlo y escuchar este tipo de cosas y remontarte a las situaciones. Gracias, ¿no? Andra, gracias. De verdad. Es que lejos de irnos tristes, yo creo que nos vamos con esa reflexión, ¿no? O sea, que esperemos que también la gente se vaya así. Y es el objetivo, que lo que aquí compartimos, pues ustedes se queden con algo que haya tocado su corazón. Y que si detectan que tienen alguna situación que no es médica, estamos nosotros.
Así es, de verdad. Hay muchas, actualmente hay muchas formas para poder trabajar esto. Están las formas terapéuticas, está el retiro de duelo que también puedes asistir y acudir. Puedes comunicarte y informarte con tu servidor. Hay mucho por qué hacer, mucho que trabajar y mucho por qué vivir. Diría la canción, ¿no? De siempre hay por quién vivir y a quién amar. Entonces, vamos a seguir en esta que búsqueda. menospreciamos a veces la parte psicológica, pero está bien demostrado que la parte psicológica potencializa el sistema inmune. Demasiado. Es que no tienes idea del poder que tiene el cerebro sobre el cuerpo. Ya les platicaré, chicos, una patoaventura de Miguel. Va. Lo único que les puedo decir es que en 2 años, 7 meses que tengo de trasplantado, los primeros 3 meses fueron horribles. Y después de este proceso psicológico que tuve de transformación, no he tocado un hospital, por fin. Gracias. Entonces estamos hablando de 2 años y medio donde no toco un hospital y esperemos que sea por lo que Dios diga. Amén. Chicos, vámonos. Cuídense. Y recuerden que los quiero mucho.